Estimados estudiantes, bienvenidos a los que recién se conectan a la asignatura Administración General. Nosotros ya estamos próximos a finalizar el semestre y hoy abordamos la unidad número 4 en esta 14ª semana, la unidad donde vamos a revisar lo que es la dirección. Para ello, hoy, en esta semana, en esta clase que tenemos, así como otras actividades que ustedes tienen en su entorno virtual de aprendizaje, se enfocan en el tema de la comprensión del comportamiento individual. Ese comportamiento de cada uno de los empleados que sumados da el comportamiento organizacional. Es lo que vamos a analizar el día de hoy y nuestro objetivo planteado para esta semana es conocer el estilo de dirección que permita el logro de los objetivos para potenciar el talento humano con compromiso y mejoramiento continuo. Dentro de qué resultado de aprendizaje está este objetivo, es dentro del resultado que está definido para la unidad, que estipula: define un estilo de dirección que permita el logro de objetivos para potenciar el liderazgo de una organización. En el tema de comprensión del comportamiento individual, hoy revisaremos 4 subtemas. El primero es enfoque y objetivos del comportamiento organizacional. Como esto parte de la revisión del comportamiento individual, vamos a conocer las actitudes y el desempeño laboral. Vamos a revisar incluso aspectos referentes a la personalidad. Y por último, cerraremos revisando el tema número 4, que es la percepción y el aprendizaje. Como anticipé ya, lo primero que tenemos planteado como norte en esta clase es comprender el comportamiento individual. ¿Por qué el comportamiento individual? Porque a raíz de la suma de esos comportamientos individuales llegamos a consolidar el comportamiento organizacional y es lo que busca moldear un gerente en una empresa para alcanzar los objetivos. Revisemos primero qué es el comportamiento. Usted tiene un comportamiento dentro de su aula, tiene un comportamiento dentro de su familia, tiene un comportamiento frente a la sociedad. Entonces, el comportamiento en esencia, ¿qué es? Son las acciones que realizamos las personas. Pero hay condicionantes que vienen a modificar o hacen que las personas actúen de una u otra manera. El comportamiento organizacional no es otra cosa que el análisis de las acciones que realizan estas mismas personas, pero en el ámbito laboral. La organización muchas veces se la concibe como un iceberg. Recordaremos que hay hasta alguna película bien montada sobre un barco que se estrella con un iceberg. Bueno, sabemos por qué ocurrió. Porque en los icebergs usted solo ve una parte, pero lo fuerte, la estructura, y que hizo que colapse aquel famoso barco, que ustedes seguro vieron esa película, es que no se ve la parte del fondo del iceberg, lo que cubre el agua, ¿no? Entonces las organizaciones también se las concibe así. Hay aspectos que son visibles y hay aspectos que definitivamente están ocultos y que hay que trabajarlos, hay que comprenderlos y hay que gestionarlos. Y es una tarea que debe cumplir el gerente, porque de lo contrario van a llegar a un fracaso, como se le puede hacer la analogía a la película que usted seguro ya la vio. Entonces, dentro de los aspectos visibles y que incluso las organizaciones nos ponen en murales y llaman a la distribución de cómo está constituida, son las estrategias, los objetivos, el tema de las políticas y los procedimientos, la estructura organizacional misma, la tecnología que utilizan y la cadena de mando. Todo eso las organizaciones formalmente se lo hacen conocer. Es decir, eso es lo visible. Pero hay otros aspectos que son muy importantes
y que no son tan fáciles de identificar, no son tan fáciles de visualizar, como las actitudes, ¿sí? Entonces, ya allí cómo viene a actuar una persona, qué posturas toma, esas cuestiones no son tan visibles. No hay un documento formal como sí hay el organigrama donde queda eso establecido. Las percepciones que la planta de colaboradores puede tener tampoco está disponible, pero es una tarea de los gerentes llegar a comprender esa parte importante de sus empleados. Hay ciertas normas grupales que se adoptan y que no necesariamente están plasmadas en un documento formal dentro de la organización, sino que ya se sabe que los de contabilidad saben que a ciertos aspectos responden de esta manera, los de finanzas de esta otra. Entonces esas normas grupales, que incluso pueden ser más pequeñas, dentro de cada departamento pudieran haber 2 o 3 agrupaciones que tienen un comportamiento preestablecido sobre alguna situación, no está visible. Y eso también puede condicionar el funcionamiento efectivo de una organización. Hay interacciones informales. ¿A qué se refiere esto? Generalmente los empleados de un departamento tienen que interactuar por su actividad propia con sus colaboradores del departamento. Pero hay relaciones de amistad, relaciones de creencias religiosas, por afinidades deportivas inclusive o políticas tal vez. Esas interacciones informales también se las tiene que ver, que también se conocen como redes sociales dentro de las empresas. Hay que identificarlas porque pueden condicionar el comportamiento organizacional. Y otra cosa que indudablemente siempre va a estar posible que se presenten es los conflictos interpersonales e intergrupales inclusive. Entonces, estos aspectos no visibles hay que atenderlos con mucha precaución. De no hacerlo así, pueden hacer colapsar a la organización. Cuando hablamos del enfoque del comportamiento organizacional, tenemos que revisar 3 corrientes o 3 vertientes acá. El primero es el comportamiento individual, luego el comportamiento grupal y hay ciertos aspectos organizacionales. Todo esto dentro del enfoque del comportamiento organizacional. El comportamiento individual no es otra cosa que aspectos que salen de la psicología que vienen a darnos situaciones o aspectos como las actitudes, la personalidad, la percepción, el aprendizaje y la motivación. Todo eso es individual y sale de aspectos psicológicos. Ya cuando hablamos del comportamiento grupal, hablamos de normas, hablamos de roles, hay creaciones de equipos, hay formas de liderar estos equipos y, por qué no, también formas de manejar estos conflictos que se pudieran dar en estos grupos o en estos roles establecidos. Lo que sí siempre se va a conocer es que los grupos están enfocados al logro de resultados. Y esto también cae en aspectos psicológicos, pero en un campo de la psicología social, ¿sí? Asimismo, también estos factores se atienden por sociólogos. Hay una parte de la psicología que es individual, pero hay otro gran aspecto y que se trabaja mucho en las organizaciones, es la psicología social. Cuando hablamos de conocer esos comportamientos, esas actitudes, pero a nivel grupal. En la administración es importante manejar los dos. Yo conozco una profesional acá, que es la esposa de un amigo, y él tiene una formación como psicóloga, pero ahora hizo un máster como psicología, en la parte individual, a la persona, uno a uno. Pero ahora le gusta mucho este tema de conocer y estudiar a las personas. Ahora se está haciendo un máster, está terminando un máster de psicología social, grupal, ¿sí?
que no es otra cosa que ver cómo las personas se comportan, cómo actúan. Son dos temas diferentes, ¿ah? Pero se complementan en lo que es la gestión. Y también dentro del enfoque del comportamiento organizacional tenemos específicamente los aspectos referentes a la organización, como son la estructura misma, es decir, el organigrama, la cultura que forman en las empresas, cada uno de los empleados, las políticas que se definen y las prácticas relacionadas con los eh, equipos o con el talento humano. Entonces, todos estos aspectos organizacionales, más el comportamiento individual y el comportamiento grupal, son los que vienen a constituir el enfoque del comportamiento organizacional en su conjunto. Cuando hablamos del comportamiento organizacional, debemos identificar el objetivo, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que persigue, ¿sí?, el estudio o el comportamiento organizacional como tal? Y lo primero es explicar y predecir el comportamiento. ¿De quién? De las personas, de los empleados. Entonces, por eso se estudia los diferentes condicionantes que vienen a hacer que actúen de una u otra manera las personas y luego los grupos. Entonces, explicar y predecir para de esta manera ir moldeando hacia la consecución de los objetivos que tiene la empresa. Entonces, una vez que usted conoce, puede explicar, puede predecir, el siguiente objetivo es influir en la conducta de la fuerza laboral. ¿Con qué objetivo? De que trabajen en la consecución de la planeación estratégica que tiene la empresa. Entonces, los objetivos del comportamiento organizacional básicamente son dos. El primero, explicar y predecir el comportamiento y luego influir sobre esa conducta, sobre ese comportamiento. Dentro del tema que estamos revisando, debemos conocer las actitudes y el desempeño laboral. ¿Qué son las actitudes? Básicamente son declaraciones evaluativas favorables o desfavorables. Es decir, lo que va a hacer usted a favor o en contra, ¿sí? Respecto de los objetivos, respecto a personas o respecto a acontecimientos dentro de la organización. Básicamente, esas son las actitudes, es decir, cómo yo voy a comportarme, cómo voy a actuar frente a determinados parámetros como son los objetivos, como son mis compañeros o el proceso mismo que llevo en la organización. Entonces, esas actitudes que se pueden tener allí tienen ciertos componentes, ciertos condicionantes. El primero es el cognitivo, el segundo es el componente afectivo y el tercero el componente conductual. Cuando hablamos de lo cognitivo, estamos hablando de ese ingrediente actitudinal conformado por las creencias, opiniones, conocimientos e información que poseen los individuos. Es decir, esa experiencia que ha acumulado y esos conocimientos producto de su formación de grado, posgrado, ese es el componente cognitivo que va a hacer que usted actúe de una u otra manera. Luego tenemos el componente afectivo y que lo poseemos todo. El ingrediente actitudinal basado en las emociones, en los sentimientos que usted como un individuo experimenta y condicionan su actuar dado lo que usted cree, percibe o siente por una u otra persona en relación de poder trabajar colaborativamente y de pronto con otros no siente ese mismo sentimiento y ese componente afectivo moldea su actitud. Por último, tenemos el componente conductual. El componente conductual se refiere a la intención de comportarse de cierta manera de alguien respecto a algo.
Entonces simplemente es su actuar ya. Entonces ese componente conductual también es esencial. Entonces, estos tres elementos, estos tres componentes son los que vienen a condicionar las actitudes. Ya dijimos que son las actitudes. La personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, estamos hablando de una combinación única, ¿sí? Exclusiva de cada persona. ¿De qué? De sus patrones conductuales y de su pensamiento. Entonces, si bien es cierto, cada uno nos pudiéramos encasillar dentro de un gran grupo de categorías, de personalidades que existen, dependiendo de los autores que podamos atender, y aquí le mostramos dos marcos de referencias, no necesariamente todas las personas somos así, 100% como están estipuladas acá en estos parámetros de clasificar esa combinación única de patrones que poseemos nosotros. Pero sí, en su gran mayoría podemos encasillar. ¿Por qué? Yo siempre lo he dicho, cada persona es un mundo y para que exista algún posible problema, basta que existan dos. Uno solo, difícilmente, tal vez alguien que se pelee consigo mismo. Y entonces, uno de los principales orígenes de los problemas en el ámbito que sea, personal o laboral, es porque tenemos personalidades diferentes. Esta misma personalidad es la que viene a afectar de manera significativa, ¿sí? Ante nuestro actuar en ciertos procesos o ciertas actividades a desarrollar. Entonces, esa personalidad es la que nos va a decir, actuamos de esto o de otro motivo, de otra forma. Esa misma personalidad es la que va a condicionar para que nuestra interacción con nuestros semejantes o con nuestros compañeros de grupo, con nuestros compañeros de trabajo, sea de una u otra manera. Entonces, es muy importante conocer la personalidad de cada uno de los colaboradores, de cada uno de los integrantes de un determinado equipo de trabajo. Para este curso, nosotros vamos a atender dos formas de describir la personalidad. El primero es el enfoque del el Myers-Briggs Type Indicator, o más conocido como MBTI, que es el indicador de tipos Myers-Briggs. Y hay otro modelo que se lo conoce como el de las 5 grandes, que también lo vamos a revisar. Y en este curso, nosotros hoy, vayan preparándose a un acceso a un navegador, yo les voy a dar acceso a dos tests. Uno de personalidad para que usted vaya contestando de la manera lo más honesta posible para que el resultado sea muy cercano a lo que es usted en su personalidad. Y otro, un test de inteligencia emocional. Y ya en este curso, más adelante, el día de hoy mismo, vamos a revisar al finalizar en qué consiste la inteligencia emocional y qué tan importante es para la administración. Aquí tenemos el instrumento MBTI que nos viene a decir que tenemos nosotros los siguientes grupos de personalidades. Entonces, la combinación de preferencias da la descripción de 16 tipos de personalidad. ¿Sí? Tenemos aquí 4 por 4, 16. Cada individuo se identifica con uno de los elementos incluidos en los 4 pares. Hay test enfocados a este instrumento. Lo primero que dice son extrovertidos o introvertidos. Que a veces nosotros no somos 100% lo uno ni lo otro, pero allí está. Existe esa posibilidad. Luego tenemos que es sensoriales o intuitivos. Luego tenemos el otro grupo que son reflexivos o sensibles.
y el otro es juiciosos o perceptivos. Ya veremos los test, cómo nos ubicamos. Nosotros también tenemos el modelo denominado de los 5 grandes, y aquí nosotros tenemos que este es un modelo de los rasgos de personalidad que incluyen que la extroversión, la afabilidad, la minuciosidad, la estabilidad emocional y la apertura a experiencias. Entonces, cuando hablamos de la extroversión, estamos frente al grado en que las personas somos sociables, somos conversadores, somos asertivos y tendemos a sentirnos cómodos al relacionarnos con los demás. Entonces, extroversión. Si nosotros tenemos allí, ¿en qué grado? Entonces hay que calificarse en ese grado. De una forma, tal vez si le damos una dimensión con una calificación de 1 a 10, tal vez unos sean más de la mitad, otros menos, otros por la parte central. ¿Sí? Entonces hay que calificarse en ese grado. Luego tenemos el de afabilidad, que no es otra cosa que el grado en que nosotros somos corteses, cooperativos y un poco confiados de los demás. También deberíamos calificarnos en ese sentido. Personas que son para nada confiados, que todo lo que ven perciben como un posible error y entonces son mucho más cautelosos. El tercero es el de la minuciosidad. Este factor implica el grado en que alguien es fidedigno, es responsable, es confiable, es persistente y es orientado hacia los resultados. ¿Sí? Entonces, es alguien que transmite confianza, que sus compañeros van a verlo como una persona muy estable y en ciertos aspectos nosotros todos vamos a estar por acá, pero tal vez unos tienen mayor cantidad de desarrollo en este parámetro. El número 4, que lo veremos un poco más al detalle, porque incluso hay un campo amplio de estudio, es la estabilidad emocional. Es el grado en que alguien es tranquilo, es entusiasta, seguro. Sencillamente, él no se pone tenso, él no está nervioso, depresivo, no tiene aspectos con rasgos negativos frente al resto de personas. Entonces, este tipo de madurez emocional es lo que en la actualidad buscan los gerentes. Quienes tienen una alta madurez emocional pueden resolver más problemas que aquellos que fueran técnicamente capacitados, porque cuando tenemos una persona que está altamente capacitada, suele tener una autoestima elevada y frente a los problemas no busca cooperar con sus compañeros, sino él busca obtener la solución por sí solo. Y esto es contraproducente en un momento dado. Su capacidad técnica desarrollada altamente sí que es una ventaja, pero hasta cierto nivel. Por último, tenemos es la apertura a experiencia. Entonces acá estamos frente al grado en que las personas tienen un amplio rango de interés y es imaginativo, es amante de las novedades, le gustan los temas relacionados con la parte artística y suele ser intelectual. Estos también son los más expuestos a lo que es la creatividad y a la innovación, porque tienen esa predisposición a mostrarse positivos ante lo nuevo, lo retador, experimentar cosas que le lleven a un mejor sitial. Nosotros ya tenemos
grupos de personalidades, y en este momento yo voy a mencionar ciertos predictores del comportamiento organizacional. ¿Qué quiere decir? Estos aspectos que vamos a citar son unos que van a acoger y condicionan o influyen sobre el comportamiento primero de las personas y luego de toda la empresa. El primero es el locus control. ¿A qué se refiere el locus control? Es el grado en que las personas creen que controlan su propio destino. Es decir, ellos están muy conscientes de que lo que ellos hacen va a repercutir en su futuro. Que es malo, que es positivo, en la medida de que se enfoque bien o que este predictor lo encasilla hacia a la consecución de los objetivos, es un punto favorable. Hay un personaje de origen romano, bastante estudiado, tiene una obra importantísima, y tanto así que se le ha definido como un predictor al maquiavelismo. Y una de sus premisas de este famoso pensador romano es que sostiene que el grado en que las personas son pragmáticas, mantienen una distancia emocional y consideran que los fines justifican los medios. En resumen, esto de acá, y seguro usted lo escuchó, dice, el fin justifica los medios. Tiene un límite en lo legal y lo moral. Si usted aplica bien esto, si respeta los límites legales y morales, estará haciéndolo de la buena manera. Pero cuando deja de lado todo esto y lo que sencillamente busca es conseguir lo que desea como de lugar, ya es contraproducente para la organización. Por eso está acá como uno de los predictores del comportamiento organizacional. La autoestima, seguro usted habrá dicho, él tiene una autoestima muy baja, el otro tiene muy alta. En esencia, esto es el grado en el grado o desagrado que siente un individuo respecto a su propia persona. ¿Sí? Se debe tener una autoestima importante, pero cuando ya es exagerado, ya esto puede ser contraproducente. ¿Sí? La autovigilancia no es otra cosa que la capacidad del individuo para ajustar su comportamiento a factores situacionales externos. Es decir, ajustar su comportamiento, comportarse de acuerdo al rol y al espacio que se encuentra. Porque se identifica que hacer de una manera inapropiada las cosas va a tener afectación para él y para la organización. Entonces, este es un predictor del comportamiento organizacional. La toma de riesgos, que cada persona tiene un grado específico de disposición a tomar riesgos. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que tenemos alguna acción que resolver e implica cierto nivel de riesgo, hay ciertas personas que sencillamente no hacen nada. O si no, esperan que alguien les diga qué hacer para de esta forma no ser los responsables. Pero en otra medida, hay las personas que, producto de su experiencia, su análisis, su capacidad, aceptan los riesgos. Y por ello, también este comportamiento es un predictor que condiciona en conjunto al comportamiento de toda la organización. Como anticipé, ya vamos a ver hoy también lo que es la inteligencia emocional. Simplemente es la capacidad de detectar y manejar las señales emocionales y la información relacionada. Entonces, a veces nosotros no actuamos muy conscientes, sino que respondemos a nuestro interior, y el llamado acá es tener una capacidad y una madurez emocional.
Primero, no reaccionar de manera inmediata, porque allá se sabe que con la cabeza caliente puede tomar una decisión equivocada. Pero ¿cuáles son los aspectos de la inteligencia emocional que se estudian? Que, por cierto, uno de los mayores exponentes en sus obras es Daniel Goleman, que ha hecho algunos trabajos, ustedes lo pueden buscar, están disponibles en la web, si quieren profundizar en lo que es la inteligencia emocional. Es más, hay tests que te dan el nivel del coeficiente emocional, que algunos gerentes en la actualidad ponderan el coeficiente emocional sobre el coeficiente intelectual. Por lo que yo anticipé, ¿no? Una persona que es competentemente, técnicamente, un intelectual, por ejemplo, tiene una elevada autoestima y tiende a enfocarse en sí mismo para poder resolver los problemas. Pero quienes trabajan con inteligencia emocional alta tienen mayor capacidad para poderse relacionar con las personas. En esencia, ya la inteligencia emocional no es otra cosa que el autoconocimiento, que es la capacidad de ser consciente de lo que se está sintiendo. Entonces usted debe estar muy consciente de lo que siente en un momento determinado antes de tomar una decisión. La autorregulación es de lo más difícil, la capacidad de manejar sus propios impulsos y emociones. Si alguien le da un golpe, ¿usted qué hace? Responde con otro golpe. Esto es difícil de alcanzarlo, se logra con los años. Les muestro como ejemplo. El fin de semana yo he jugado fútbol y alguien me ha dado un golpe acá. Un roce normal primero con él. No es lo normal que ocurre jugando fútbol. Pero como yo hace que eso puede llegar a mayor, yo me quedo tranquilo porque es propio. Ustedes han visto los partidos de fútbol, de cualquier deporte donde hay fricción. Puede ser con o sin intención, pero el que reacciona allí es el que va a ser expulsado. Entonces así ocurrió. Yo vi que era lo normal. El compañero reacciona de una manera inapropiada, alza la mano y bueno, yo esperaba eso también. Si no estaba atento, hubiera terminado de otra manera mi rostro, pero pasó. Expulsado, viene el árbitro a expulsar a los dos y él en línea le dice, él no hizo nada, él simplemente se cayeron por ahí, se rieron, pero después el otro es que se levantó a darle de golpe. Entonces, tal vez, si eso me ocurría cuando era más joven, yo creo que eran otras consecuencias. Entonces, producto de una autorregulación, de una inteligencia emocional, que se lo habla con el paso del tiempo y con ciertos ejercicios, ¿no? Que uno está allí y ya, pues, es difícil de conseguir esto. Entonces, yo les muestro ahora como ejemplo esto, pero los invito a trabajar mucho en este aspecto, porque incluso en el campo laboral a veces usted tiene que tomar una decisión y entonces viene y se apresura y no se controla un poco, analiza mejor los pros, los contras, las consecuencias de tal o cual acción para tomar una mejor decisión. Por eso es que se pondera el coeficiente emocional a veces que el intelectual. La automotivación, que tiene que ver con la inteligencia emocional también, es la capacidad de perseverar, ¿sí? A pesar de los fracasos y contratiempos. E incluso quienes dicen, hey, yo no he perdido, simplemente he aprendido, independiente del resultado, y ve aspectos positivos, incluso ante algún tropiezo, algún fracaso que haya tenido. Y se automotiva para poderlo mejorar, para poder resolver el problema. Y dice, no me funcionó esto, pero ya sé, creo que faltaba algo más, tenía que incluir algún otro componente, y no abandona lo que haría otra persona, el objetivo, sino que se automotiva, ¿sí? Esto tal vez es un poco más fácil de la autorregulación. La autorregulación o autocontrol, que también se conoce. Sí,
Luego también tenemos la empatía, y la empatía es la capacidad de sentir lo que otras personas están sintiendo, es ponerse en los zapatos de alguien. Y eso viene a la par cuando tienes algún conflicto, entonces en el autocontrol y en la autorregulación, tú tienes que ubicarte en la situación de la otra persona para ver por qué se comporta de esa manera y vas a entender que de pronto hasta el equivocado pudiera ser tú, pero esa capacidad de sentir lo que otras personas también es a veces complejo de llegar a desarrollar. Y dentro de la inteligencia emocional también, un aspecto que usted tiene que cultivar son las habilidades sociales. Debe saber manejarse, controlar sus emociones y relacionarse de la mejor manera con los equipos, con el resto de sus compañeros, ¿sí? Y entender y comprender que cada persona es un mundo y tenemos que aceptarlos con sus diferencias. ¿Alguna pregunta? Ya para finalizar, nosotros tenemos que conocer lo que es la percepción y el aprendizaje. Cuando hablamos de la percepción, estamos frente al proceso en el cual damos significado a nuestro entorno. Entonces tenemos que analizar. Cuando hablamos de empresa, ya sabemos cuáles son los elementos del entorno. Entonces, dar significado a nuestro entorno, organizando e interpretando las impresiones sensoriales, es decir, todo lo que nosotros receptamos del entorno. Esa es la percepción. Y el aprendizaje es cualquier cambio relativamente permanente en el comportamiento que ocurra como resultado de la experiencia, que también está dado por la formación. Entonces, si usted coge de un proceso de capacitación o de alguna experiencia, y esto viene a cambiar su conducta, su comportamiento frente a algo para tener otro resultado. Eso es aprendizaje. No cambiar las cosas que están haciéndose de manera inapropiada no significa que estamos aprendiendo. Aprender es hacer las cosas de una manera diferente, pero para alcanzar los objetivos. De esta manera, llegamos a nuestro fin de clase del día de hoy en la parte teórica. ¿Alguna pregunta? Muy bien, damos por finalizado este aspecto teórico el día de hoy.